En las profundidades del corazón de África se alzaba antaño un reino, cuya leyenda esconde historias que aún hoy están rodeadas de misterio. Durante 2000 años, los faraones egipcios sembraron de guerra las tierras del sur, la antigua Nubia. Egipto no cesó en su deseo de conseguir oro y riquezas, esclavizando a la población. Pero a medida que el poder de los faraones se disipaba, un nuevo y gran poder crecía, el de un reino olvidado hoy en día, un reino de mujeres. ¿Quién construyó estos soberbios templos? ¿Quiénes fueron las desconocidas y poderosas reinas negras? En la actualidad, los arqueólogos trabajan para desenterrar los secretos de una cultura que floreció durante 7 siglos a orillas del Nilo Medio. Los investigadores retiran el velo del olvido que cubría los palacios y pirámides del corazón de África. En el mercado de Shendi, al norte de Sudán, nos unimos al egiptólogo alemán Christian Loven, del Museo Kessner en Hannover. Desde hace siglos, en esta zona se produce una curiosa mezcla entre la cultura egipcia y la mediterránea. El egiptólogo Christian Loven muestra gran interés por los conflictos que surgieron a raíz de los encuentros entre los faraones y los habitantes del África Negra. Está siguiendo la pista de las reinas negras. El reino de aquellas prominentes y olvidadas dirigentes se alzaba en el actual Sudán, en el centro de África. Meroe era su capital. Christian Loven se dirige a la montaña sagrada de las Reinas Negras. El viaje a través del sur del Sáhara es largo y duro. En el norte el ambiente es más seco. La sufrida y escasa vegetación va desapareciendo progresivamente. Loven se dirige a visitar uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo, aquí en medio del desierto. Tras 18 horas de viaje, se halla por fin ante la montaña sagrada de la que nació el universo. Gebel Barkal. La leyenda cuenta que el áspid de Egipto surgió de esta montaña sagrada en la aurora de los tiempos. El áspid fue la madre de todos los dioses. Su cuerpo petrificado se convirtió en lugar de peregrinaje. Hoy aún resiste, convertida en una roca de 60 metros de altura. Hace 2000 años, las reinas africanas oraban en este mismo lugar. La serpiente del poder coronaba su frente. Murtada Mohamed, egiptólogo sudanés, conoce esta tierra como la palma de su mano. Cuando los reyes y las reinas llegaron al templo de la diosa Mut, en Meroe, bebieron algo que parecía leche. Era la leche divina de Mut. Así fue como se unieron al alma de la diosa. El templo de Mut fue excavado en las profundidades de la montaña sagrada, justo debajo de la serpiente de piedra. Unos relieves terriblemente erosionados decoran las paredes de las habitaciones. Desde el flanco de la montaña se alza la serpiente del poder, coronada por el sol,
fuente de vida. Divinidades ancestrales del amanecer de los tiempos nos observan desde estos muros. Aquí se unieron las reinas negras con la diosa Mut, esposa del creador del mundo, Amón. Gebel Barkal fue el centro religioso más importante del imperio meroítico. Las reinas negras debían peregrinar por lo menos una vez en la vida hasta aquí para legitimar su poder. ¿Qué clase de fuerza emanaba de esta montaña? Para obtener una respuesta, debemos adentrarnos en las entrañas de su civilización. Nos dirigimos al sur, a Meroe, la capital de las reinas negras. Actualmente, científicos de todo el planeta participan en la investigación de los reinos africanos. El francés Vincent Rondeau vive en Sudán desde 1988. Rondeau es también un experto egiptólogo. Desde que a los 11 años vio una imagen de Anubis, el dios egipcio de los muertos, vive fascinado por su cultura. Lleva 4 años estudiando vestigios de muros de la época meroítica. Hasta ahora, ha localizado almacenes y casas, cobertizos y corrales. ¿Era este un punto de comercio, un lugar de descanso, un alto dentro de una importante ruta de caravanas que cruza toda África? Sirviéndose de adobes cocidos que fueron utilizados en antiguas construcciones, los beduinos han levantado sus propios edificios a lo largo de los siglos. Pero Rondeau ha encontrado en el subsuelo los cimientos de grandes edificios religiosos, de unos templos impresionantes. ¿A qué dioses adoraban las gentes de Meroe y sus reinas negras? En esta piedra descubrimos un detalle de suma importancia. A pesar de que está rota, se puede reconocer su forma completa. Esta parte redondeada, llamada torus, es muy característica de los pilares del templo. Es un ornamento que recorría todo el edificio para decorarlo. Esta piedra nos dice que estamos ante un templo, y más aún, ante un templo de Amón. ¿Se trata, pues, de un templo dedicado al dios Amón? ¿Aquí, en plena África? ¿Pudo la influencia de los faraones llegar tan al sur? Faltan pocos kilómetros para llegar a la excavación de Carla Cropper, del Museo Egipcio de Berlín. Francia y Alemania trabajan conjuntamente para descubrir la historia de las reinas negras. No son los únicos centroeuropeos. También encontramos por aquí cigüeñas. Las sepulturas de Naga se han convertido en estos últimos años en un punto de encuentro científico. Aquí confluyen los descubrimientos arqueológicos. Hoy hemos terminado 1 hora antes. Ahora mismo estamos a 44 grados, a la sombra. Solemos trabajar hasta las 3, pero hoy hemos parado a las 2:30. Es imposible continuar. Ni siquiera los trabajadores locales lo resisten. Pero la ciencia no conoce descanso. Carla Cropper quiere presentarle a Vincent su último hallazgo. El arqueólogo se pregunta si contribuirá a demostrar sus teorías.
Las coincidencias son notables. También aquí, en Naga, son visibles los restos de la religión egipcia. Hace 2000 años se erigió en Naga el templo de Amón. Las ruinas se conservan en buen estado. En las columnas de arenisca aún se reconocen, a pesar de su desgaste, los extraños símbolos y los relieves de las reinas negras. Las sacerdotisas africanas rezaban a Amón en estas salas. Al pueblo no le estaba permitida la entrada. La historia de las reinas negras de Meroe se esconde en una infinidad de fragmentos. Carla Kroper y sus colaboradoras intentan hacer que encajen, un trabajo minimalista y muy duro. Desde hace 10 años, Carla sigue el rastro de aquellas magníficas mujeres que marcaron la historia de Nubia durante 7 siglos. Un relieve mural en uno de los grandiosos templos de Naga nos da una primera impresión del poder de estas reinas. ¿Utilizaban la espada en sus enfrentamientos? «55 beduinos trabajan para Carla Kroper. Se tienen que retirar cientos de metros cúbicos de arena y piedra. Tras más de 2000 años de inclemencias meteorológicas, una gruesa capa de sedimentos cubre las ruinas de otro templo descubierto recientemente. El ritmo de trabajo viene marcado a su vez por el inclemente clima africano, algo a tener en cuenta ya que sus investigaciones deben finalizar en el 2008. Carla Kroper, una egiptóloga procedente de los Estados Unidos, lleva más de 25 años trabajando en Sudán. A pesar de ello, sigue emocionándose cuando aparecen entre las ruinas restos de algún relieve. ¿Cuándo se construyó este templo? Actualmente creemos que este templo, como el resto de la ciudad de Naga, se erigió entre el año 50 y 150 a.C., es decir, en la época meroítica. De alguna manera, correría paralela a las épocas griega, helénica y romana en Egipto. Pero se trata de una cultura sudanesa autónoma, de carácter local, que ya se había independizado y olvidado cualquier influencia egipcia. Cuando los césares romanos dominaban Egipto, antes del nacimiento de Cristo, unos constructores africanos levantaron impresionantes templos a la orilla del Nilo Medio. Estamos haciendo una proyección horizontal del templo. Medimos los ángulos y las distancias y luego entramos la información en el ordenador, que nos da un modelo basado en unos pocos puntos que podemos completar nosotros. O sea, que ahora estamos midiendo las piedras más grandes y después somos nosotros los que acabamos el dibujo. Carla se hace cargo de todo. No se le escapa ningún detalle. A pesar de que el calor es sofocante, el termómetro marca 50 grados a la sombra. Arriba, en el templo grande, los dos arqueólogos discuten sobre la figura del dios Amón. Esta escultura guarda poca semejanza con la representación griega. El Amón de Meroe parece un carnero. Curiosamente, en la antecámara, unos carneros de piedra guardan la paz del lugar. ¿Por qué razón las reinas negras le otorgaron una nueva forma al dios egipcio Amón? Esta clase de carnero que vemos aquí es, con toda certeza, un motivo africano local. Es incluso muy probable que el carnero, si consideramos que representa al dios Amón, fuese adoptado posteriormente por los egipcios.
La forma de estos carneros es muy interesante. Son notablemente diferentes de los de Egipto. Estos son voluminosos, son unas moles y tienen el pelo rizado. En estas salas sagradas se veneraba a un Amón africano. Las reinas de Meroe adoptaron muchos dioses de la cultura egipcia para luego africanizar su forma. Pero los faraones impusieron por la fuerza su cultura a los pueblos africanos. Durante 2 siglos, las tierras sureñas de Nubia sufrieron la presión de Egipto. Para el faraón Tutmosis III, esta parte de África, 1500 años antes de las reinas negras, era solo una fuente de materias primas, el granero de su próspero imperio. Tutmosis III se limitó a coger todo aquello que deseaba. Sus ansias por los fornidos esclavos negros del sur eran irrefrenables. Cientos de miles de ellos fueron llevados al norte. El oro de los faraones procedía de las minas de Nubia. Los esclavos negros lo extraían y lo transportaban Nilo arriba. El interés de Egipto por Nubia era meramente material. Recursos como el tan buscado oro egipcio y los esclavos se encontraban en Nubia, punto clave a su vez de un corredor hacia el África interior, por el que se transportaban objetos de lujo hasta Egipto. Por esta razón, Egipto debía controlar Nubia. Tutmosis hizo como sus antecesores y predecesores. Nubia, con sus rutas comerciales, su oro y sus esclavos, aseguraba la unidad del poder y el bienestar de la nación. Una y otra vez, las legiones de los faraones regresaban al sur, sembrando miedo y desesperación. El faraón Sesostris había declarado no exento de cierta soberbia. La batalla es valor y la retirada una vergüenza. Al ser atacados, los nubios suplican misericordia. No son un pueblo que merezca respeto alguno. Son enemigos de corazón débil. El faraón lo ha visto con sus propios ojos. Es la verdad. El faraón Ramsés II el Grande se hizo representar en este relieve pegando a un hombre negro. El oro, los esclavos, el poder, era lo único que importaba. Egipto se vio rodeado por sus enemigos políticos, asiáticos, liberianos e incluso africanos, lo que llegó a causar aún más guerras. El resultado final fue un largo conflicto entre norte y sur. La supremacía militar del norte le permitía a este tomar lo que deseara, abusando de los pueblos del sur. Pero cuando el poder de los faraones se debilitó, los pueblos africanos se rebelaron. Desde el 200 a.C., las reinas negras dominaron las tierras de Meroe. Sus arqueros más veloces protegían las principales rutas comerciales. El hecho de que este reino africano estuviese en contacto con el resto del mundo mediterráneo, en el sentido amplio de la palabra, fue crucial. El reino de Meroe mantenía relaciones económicas, militares y diplomáticas con los territorios vecinos del norte, lo que hoy en día conocemos como mundo grecorromano. El reino de las reinas negras se situaba exactamente en el cruce de las 2 rutas comerciales más importantes que atravesaban el continente. El Nilo desempeñaba un papel esencial.
Durante siglos, el río que nace en el corazón de África fue la arteria vital del país, asegurando en mitad del desierto una inagotable fuente de agua dulce para la supervivencia y la fertilidad. Como formando una línea verde, los oasis del Nilo se extienden a través del desierto a ambas orillas del río. Vegetación en medio del Sáhara. Ahora el agua se consigue a través de unas rudimentarias bombas que proporcionan agua a los campos. Pero para este pueblo del Nilo, el día a día apenas ha cambiado desde el tiempo de las reinas negras. Es el agua la que sigue marcando la diferencia entre la vida y la muerte. El modo de vida no ha cambiado desde hace siglos. Estas imágenes bien podrían ser de la época del Imperio Meroítico. Los pescadores todavía salen bien temprano hacia el Nilo. Nada ha cambiado. Como si el tiempo se hubiese detenido. Sin el Nilo, las culturas de Egipto o Sudán nunca habrían existido. Por el río, los faraones trajeron su cultura hacia el sur, y por el río se llevaron los tesoros de África. En la época meroítica, el Nilo era un pequeño pasillo por el que los pueblos de Europa y África se relacionaban y beneficiaban cultural y comercialmente. El puente más cercano está a 800 kilómetros al sur. Tras horas de espera, finalmente llega el ferry. Loven regresa ahora de Gebel Barkal y deja el desierto Bajuda tras de sí. Seguimos rumbo a Meroe a través del Nilo. Como telón de fondo, uno de esos atardeceres que solo brinda África. Loven se dirige a las sepulturas de las reinas negras, muy cerca de la antigua capital de Meroe. Aquí se reúne con Vincent Rondeau. Son viejos amigos y han pasado muchos años juntos en Egipto. Dos 2000 kilómetros al sur de Gizeh se topan con formas que les son familiares. Pirámides. Han pasado 2000 años. Y aún resulta imposible resistirse a la mágica atmósfera del lugar. Aquí, en las sepulturas de las reinas negras, Loven y Rondeau intentan reconstruir la época de mayor influencia de las culturas del Mediterráneo sobre Egipto, con Meroe en su punto álgido como capital del reino. En este lugar, las reinas negras son conocidas por el nombre de Candace. Este fue el sitio que las Candaces eligieron para ser enterradas según el ritual egipcio. Más de 2000 años después de la época de los faraones, solo en esta necrópolis encontramos más pirámides que en todo Egipto. Es probable que todavía aparezcan más restos de aquella época. Los arqueólogos han descubierto la tumba de una Candace. C'est la Candace Amani Shareto.
Se trata de la Candace Amanisaketo. Está mutilando a un rival. Este es un signo protector de las tumbas. Lleva un arco y una lanza, lo que confirma su papel en la sociedad meroítica. Las Candaces eran las mujeres de la familia real y además tenían un papel muy importante en la sociedad meroítica, incluso en el gobierno, pero sobre todo en la transmisión del poder real. Todo ello indica que nos encontramos ante un sistema matriarcal. Hacia finales del siglo I a.C., los romanos invadieron Egipto. Y a continuación enviaron sus tropas hacia las tierras de las reinas negras. Esto no asustó a la reina Amanisaketo, que hizo frente al invasor demostrando gran valor. En la actualidad, las estudiantes de arqueología de la Universidad de Jartum se sienten especialmente orgullosas de la resistencia ofrecida por esta reina hace más de 2000 años. Su profesora, Intizar el-Zein, ha investigado la vida de la reina Amanisaketo. Estas mujeres no eran solo las reinas de Meroe, sino que eran guerreras, sacerdotisas y madres. Tenían responsabilidades sociales. Para mí eran grandes, majestuosas. Creo que tomaban una decisión importante. No podían dejar de lado su ancestral relación genética con la soberanía africana. En cuanto a la derrota que infligieron a los romanos cuando intentaron invadir Nubia, se trata de una demostración de que las mujeres podían luchar. Imaginaos lo que debió ser ese enfrentamiento. Mujeres que dirigían un ejército de hombres y que además eran capaces de combatir al poderoso ejército romano y vencerlo. Para las legiones romanas, la expedición al sur fue una experiencia desastrosa. Los feroces guerreros, el calor y las continuas incursiones en la frontera sur de su imperio. En la capital de Meroe se encontró un busto de bronce del emperador Augusto. ¿Se trataba tal vez de un trofeo de guerra? De aquí no pasaréis. Amanisaketo estableció una frontera y dejó que los cuerpos sin vida de los legionarios se pudrieran en el desierto. Esa fecha debió representar una significativa victoria para el reino de Nubia, y Roma se vio obligada a firmar la paz. Pero todavía sabemos muy poco de la historia de Meroe. Una historia que puede se halle escrita en los extraños jeroglíficos de los muros de las tumbas. En la actualidad, la escritura meroítica todavía no ha sido descifrada. Los expertos apuntan que podría ser una peculiar mezcla de elementos egipcios y africanos. Conocemos los nombres de los dioses, de los reyes y reinas, escritos en sus tumbas. También podemos reconocer palabras procedentes de la lengua egipcia. Todo esto se descubrió partiendo del nombre de la reina Amanitore. A la derecha del texto egipcio aparece también el mismo texto escrito con jeroglíficos meroíticos. De esta forma conocemos las letras del alfabeto. A pesar de conocer muy bien la escritura meroítica, con lo que podemos leer letras, palabras e incluso algunas oraciones, continuamos sin saber lo que significan, ya que desconocemos cómo se articula la lengua en que fueron escritos. Ahora nuestro objetivo es encontrar alguna lengua viva que pudiera ayudarnos a descifrar la desaparecida lengua meroítica.
Así pues, a través del estudio de estas lenguas y siempre atentos a posibles cambios lingüísticos, podemos obtener material y contrastarlo con una lengua que desapareció hace muchísimo tiempo, en el año 300 después de Cristo. ¿Qué misterios se esconden en estos jeroglíficos? No podemos saberlo todavía. Para mayor desgracia, las tumbas de las Candaces fueron saqueadas. Casi todas las pirámides han sido asaltadas y vaciadas por aventureros y buscadores de tesoros. El italiano Giuseppe Ferlini fue el primero de estos aventureros. En 1834 empezó a saquear las pirámides. Allí encontró los legendarios tesoros y riquezas de las Candaces. Después, el asalto masivo de los saqueadores fue inevitable. Tras de sí, no dejaron más que ruinas, objetos que hoy podemos ver parcialmente restaurados. Lo peor es que no solo desvalijaron las tumbas, sino que además destruyeron los relieves. En aquella época, las pirámides de Meroe constituyeron el proyecto arquitectónico más ambicioso del continente africano, tal y como vemos en esta reconstrucción. En el extremo norte se levanta la pirámide de la reina Amanitore. Muchos de estos templos se decoraron con imágenes de las Candaces, imágenes que originalmente estaban pintadas. En este relieve vemos a la reina con su familia, con un colorido traje ante un dios león. A su lado está su marido, el rey Natakamani, y su hijo Africankare. El dios león los bendice con el símbolo egipcio de la vida. Amanitore se legitimaba así ante su pueblo. Y aún hay más. Con su espada amenazaba a los prisioneros, que se arrodillaban y suplicantes alzaban las manos. Pero ¿quién fue realmente esta poderosa mujer? Aparece representada con el brazo alzado, atacando al enemigo. Esto confirma su poder. Muestra claramente su posición de gobernante y de mujer fuerte. Otro punto importante es que encontramos su nombre escrito por toda esta zona. En todos los templos se halla el nombre de Amanitore, grabado o inscrito de algún modo. La omnipresencia del nombre demuestra el importante papel desempeñado por las mujeres en Sudán, en la Nubia de aquel entonces. En aquellos tiempos, los reyes dominaban los desiertos, generales griegos, emperadores romanos. Pero en Meroe eran las mujeres las que gobernaban. ¿Cómo llegó la reina Amanitore a ser la persona que gobernaba el reino de Meroe? Es probable que el papel de la mujer en esta región proceda de sus orígenes africanos, en especial de la estructura matriarcal, muy común en esta zona. Y me refiero a que la mujer desempeñaba una función central en la sociedad, incluso en lo que a la sucesión se refiere, la figura de la reina, que además era también la figura materna, era de gran importancia. La figura de la diosa Isis en Egipto tenía también ese doble papel de madre y reina. Se muestra protectora como una virgen cristiana y también combativa.
Del mismo modo se muestran las reinas negras de Meroe, fuertes con el enemigo, pero sin dejar de mostrar sus senos como madres. Se muestra la sensualidad del cuerpo femenino y la fertilidad. Todo ello es una representación del bienestar en la tradición del continente africano. ¿Qué hacía diferente a esta sociedad dirigida por mujeres? La respuesta la encontramos en la estepa. Este árido entorno determinó desde el inicio de los tiempos las condiciones de vida. Con sus simples cabañas, los hombres iban de aquí para allá, buscando incansablemente pasto para sus rebaños. La mayoría de los estudios se centran en los palacios y los templos. Para entender el papel de la mujer de a pie, también deberíamos estudiar los asentamientos más a fondo. Olvidemos por un momento a las reinas. La mujer tradicional, ¿qué papel desempeñaba? ¿Qué hacía habitualmente? Según la tradición africana, la mujer era el centro de la familia. Al igual que los dioses, tenía la capacidad de generar vida. La madre era la propietaria de todo, y sus hijas eran las herederas. A cualquier hombre le agradaba la idea de casarse con una mujer fuerte y fértil. Las posesiones familiares solían incluir el ganado y los escasos efectos personales que podían transportarse. Eran las mujeres quienes determinaban el momento de la siembra. El durrag, el mijo típico del Sudán, era hace 2000 años el alimento básico de los nómadas esteparios y de las reinas de Meroe. Agua, sal y mijo era lo único que la madre podía ofrecer a su familia. La carne y las legumbres eran un lujo. Y las mujeres también mandaban en el hogar y la cocina, pero siempre desde una posición eminente y respetada. Lentamente, la arqueología ha ido arrojando un poco de luz sobre la vida cotidiana de esta sociedad matriarcal africana. Sabemos que los hombres se hacían cargo del trabajo físico más duro. Construían los palacios de piedra y las cabañas de adobe. Por eso son tan escasos los restos de cabañas. Con la lluvia, el material se deshacía. Esto dificulta la tarea de reconstruir la vida cotidiana de la sociedad meroítica. Ya entonces el carnero de Amón era el centro de atención. Los pastores de la zona, aún hoy, salen todos los días en busca de un par de briznas verdes. Aquí todavía permanece todo igual. Las condiciones del entorno aún condicionan el ciclo vital de la población. La supervivencia familiar dependía de la salud del rebaño. Si no llovía, los habitantes del Sahé, al igual que ahora, no podían comer. Ambos sexos tenían las mismas preocupaciones: el pan, el mijo, la salud y, por encima de todo, el agua. A 40 kilómetros del Nilo, conseguir la cantidad diaria de agua se convierte en un verdadero problema. Se trataba de sobrevivir gracias a una buena organización, una administración muy eficaz que no excluía el poder levantar los templos. El agua es el oro de la estepa. El agua es la vida. Y aquí, lejos del Nilo, es necesario transportarla, extraerla desde una profundidad de 65 metros.
Estos pozos de abastecimiento se usan desde hace siglos. Y hasta aquí, junto a las excavaciones de Carla Cropper, traen los beduinos día tras día a sus rebaños. Los arqueólogos han llegado hasta aquí para estudiar y arrojar luz sobre cómo se organizaba esta sociedad hace 2000 años. Los carneros de Amón han resistido los avatares de la historia y vuelven a ser testigos de cómo una mujer sigue liderando la situación. Se trata de Carla Cropper, directora de la excavación. Los hombres atienden sus instrucciones, algo que no deja de sorprender. La arqueóloga se ha adaptado a las costumbres africanas rápida y fácilmente. ¿Pero no habían descansado ya? Yala. Hoy vuelven a coincidir en estas tierras las culturas africana y europea. Pero la relación de esta mujer europea con los beduinos va mucho más allá. De este modo, la arqueóloga se familiariza con los problemas cotidianos locales. Esto le ayuda en su reconstrucción del pasado. Sirviéndose de sofisticados métodos arqueológicos, Carla registra minuciosamente todos los hechos y datos. Recientemente han realizado un descubrimiento fascinante. En esta inscripción meroítica aparecen una serie de letras. La traducción fonológica nos da el nombre del constructor del templo número 200, el rey Amanica Rekerem. El resto del texto no podemos traducirlo, pues desconocemos la lengua. Lentamente se acumula la información que permite obtener una perspectiva global. ¿Era esta mujer desconocida, de sonrisa sensual, la poderosa Candace del rey? El reino olvidado del Nilo esconde una historia. ¿Es este el retrato de su rey, Amanica Rekerem? Carla descifra pieza a pieza este enigmático rompecabezas. A menudo se deduce el sentido de las piedras después de limpiarlas a fondo y probar cientos de combinaciones posibles. Ha fotografiado cada una de las casi 1000 piezas de piedra. Además, también anota todas sus características. Los miles de datos independientes forman un conjunto. Un retrato que reúne insospechadamente las culturas africana y egipcia en el Nilo Medio. En su escritorio, se ocupa ahora de combinar las fotos. Lo que tengo aquí es un primer intento de reproducir el muro del templo número 200. Puede que mi propuesta sea muy fantasiosa, pero estoy segura de que las piedras representan este tipo de escena. Se ve claramente que aparecen dos personajes. En la parte derecha vemos un brazo levantado hacia atrás, con parte de una espada. Este solo puede ser el rey, que con un poderoso gesto se dispone a atacar a sus enemigos. Aquí tenemos una sección de los enemigos. Ahí se pueden distinguir sus cabezas y el típico gesto rogando clemencia. Entre los pies tenía un león que le habría ayudado a derrotar a los adversarios. Aquí tenemos la cola y una parte de la melena. En esta temporada de trabajo hemos encontrado la cabeza, aunque no la hemos colocado todavía. Esta parte del relieve cobra ahora sentido. Son las garras del león. Amenaza a los prisioneros que, temerosos, alzan los brazos. Esta representación del poder se asemeja sorprendentemente a la imagen de Amanitore en un templo contiguo.
temerosas manos levantadas y un poderoso león. Junto a la serpiente de Gebel Barkal y el dios Amón, con cabeza de carnero, es obvio que el león también jugaba un papel importante en el reino. 2000 años atrás, los grandes felinos inspiraban miedo y pavor en estas estepas. Christian Loven se adentra en las ruinas en busca del dios con forma de león. Numerosos relieves, conservados en buen estado, muestran al león como un dios temible, el dios Apedemac. El dios león Apedemac es la divinidad más importante del panteón meroítico. Él es quien da la vida, no solo a los reyes meroíticos, sino a las Candaces. Les dota de fuerza para vencer al enemigo. En la cultura meroítica abundan los templos dedicados al poderoso dios león, el león de la vida. En estos templos, el dios concedía a las reinas negras el poder para vivir y vencer a sus enemigos. Apedemac es un dios puramente africano que solo existe en el panteón de Meroe. Pero las Candaces adoraban de igual manera a Isis y Osiris. En Meroe se mezclan la espiritualidad africana y egipcia. Una de las mejores cualidades de las reinas era su capacidad creadora. Junto a su dios león, las mujeres de Meroe levantaron una sociedad fuerte y loable. Pero siempre permanecieron abiertas a estímulos exteriores, mezclando lo tradicional con lo desconocido. Tal vez en eso radicaba la fuerza de esta cultura y el secreto de su supervivencia durante 7 siglos. Llegaban a combinar elementos egipcios, meroíticos, incluso helenísticos, todo ello en una sola obra arquitectónica. El mestizaje resultante es fascinante. Es como el posmodernismo. Es extraordinario que los constructores locales fueran capaces de mezclar tan diferentes estilos, sin complicaciones. Posmodernismo con 2000 años de historia. Las reinas negras de Meroe, que descansan eternamente en estas pirámides, no fueron solo líderes de gran carisma que ejercieron su mandato con espíritu tolerante y multicultural hasta que la fuerza de la serpiente y el dios león se apagó. El imperio meroítico, al igual que los demás, debía defenderse de sus enemigos. Fue el reino cristiano de Aksum, predecesor de la actual Etiopía, el que dio el golpe de gracia a los meroíticos en la primera mitad del siglo IV después de Cristo. Pero fueron los nómadas de la zona, con sus continuas incursiones en las ciudades meroíticas, los que terminaron definitivamente con el reino de Meroe. Hacia el año 400 después de Cristo, la historia de las reinas negras llega a su fin. Pero muchos de sus secretos permanecerán ocultos hasta que la lengua sea descifrada. Durante 2000 años, los faraones egipcios, en su busca de oro, riquezas y esclavos, mantuvieron en guardia a los habitantes de las tierras del sur. Y fueron las poderosas reinas negras las que devolvieron el orgullo al continente africano. Crearon una precoz sociedad multicultural y diversa en el mismo corazón de África. Una sociedad que se mostró receptiva a las culturas y religiones vecinas y cuyos reyes y reinas supieron adaptarse a cada nueva incertidumbre. Sin embargo, la guerra no se ha detenido. La lucha incesante por el agua y los pastos, por dominar las rutas comerciales y por las materias primas no han cesado. Aún hoy se suceden las muertes de los campesinos africanos de la sudanesa Darfur huyendo de las milicias árabes del norte,
El eterno conflicto en el corazón del continente negro se mantiene vivo.